Vamos. Bien, mi reflexión principal eh, va más allá de los contagios. Yo creo que parte por conocer un poco el trabajo de ustedes desde Avisal en adelante. Eh, en el contexto de Ciudad Abierta, en fin, y después viene el contexto pandemia, donde nace el contagio. Y entonces, al principio medio intuitivo y quizás por la cercanía de haber seguido la trayectoria de ustedes, me uní más fácil, digamos, ¿no? Pero después empieza a aparecer como un- una, algunos conceptos, algunas ideas, ¿no? Eh, que, que yo veo que al menos al principio como más experimental y ahora que este contagio que fue fuera de Ciudad Abierta, creo que hubo otro ahí, bueno, en el mismo contexto que tiene que ver con la instalación de esta marga, de esta instalación ahí en el mismo parque, ¿ya? Lo veo como una continuidad, ¿no? Todo. A ver, un Eh, poco primero para ir como ordenando, sí, eh, ¿cómo entiendes tú la idea del contagio? ¿Cómo la ves? ¿Como propuesta en el fondo? sí. Cuéntame un poco cómo recibes la idea del contagio. ¿Qué te pasa con esa propuesta? Y ahí está como este asunto de incluso Marga, que esta obra Mm, anterior a la propuesta de contagio, mm, ¿cierto? ¿Y qué mm. te ocurre con esa situación de los contagios? Con la palabra incluso. Eh, bueno, es trabajar con los límites, con los tabúes, ¿no? Es como recartografiar el mapa cultural, ¿no? El mapa está, digamos, demarcado por estos tabúes, como son el incesto, la antropofagia y el contagio ahora, ¿no? Entonces, transgredir esos tabúes o volver a articularlos, volver, ¿no? Recartografiarlos en el mapa cultural y entonces lo sitúo en el contexto de lo que esta Sueli Rolnik llama las esferas de la insurrección, Ya. ¿no? Eh, que, que a lo mejor se dan como ejercicios moleculares, para usar una palabra guattariana, ¿no? Ya. O sea, en un reducto, ¿no? No en la macropolítica, ¿no? Sino que en un círculo primero, ¿no? Más reducido. Y Como un poco esta idea que tenemos desde Punto Espora, que está esto mínimo que primero tiene que ser claro, para tal después. cual, tal cual. Sería como eso. Y con el antecedente de lo de Avisal, que me parece muy radical, que es que ahí, claro, no está la idea del contagio, pero está la idea de la hospitalidad, que hemos hablado en otra oportunidad, de la hospitalidad de la diferencia y de desear hospedar la diferencia, ¿no? En este caso, la bio, la, la- la, ¿cómo se llama? Neurodiversidad, ¿no? Con este grupo con el que trabajaron en Avisal, ¿no? Eh, y yo creo que eso es como muy radical, ¿no? Como no solamente hospedar lo distinto, así como tolerarlo, sino que desear que venga al taller de uno y te transforme. Y yo creo que ustedes ahí comenzaron un proceso de transfiguración como artistas, los que estábamos como espectadores alrededor también, yo creo. Yo tuve la oportunidad de ver un mítico concierto ahí en la sala del rock de Avisal, ¿no? Sí. Inaugural, Quizás ¿no? ese fue el primer contagio, ¿no? Claro, en el fondo ahí Se me ha olvidado. la, Y ese sí que la fue contagio. neurodiversidad no, supuestamente no es contagiosa, pero yo creo que el contacto con la diferencia te transforma y siempre a veces pienso que un niño con síndrome de Down
produce más transformaciones que una reforma educacional completa, digamos, ¿no? Absolutamente. Transforma una escuela completa, así, ¿no? De entrada. Entonces, eh, está ese aspecto como clínico, para usar una palabra académica, ¿no? Eh, que es hospedado, pero no como un elemento de arte terapia, sino que como un elemento de, digamos, de acoger, hospedar la diferencia, ¿no? Y después esto se reditúa en los contagios, ¿no? En que la alteridad afectada por la pandemia se vuelve una amenaza y entonces está este acto radical de someterse a la alteridad, ¿no? No, Que yo como relator ahí, como escribano, citaba este beso de Francisco al leproso, ¿no? El beso en la antes de mejilla. entrar Sí. ahí, porque me interesa eso, cuéntanos un poco, ya, eso es lo que tú estás viendo como espectador, ¿cierto? Mm, mm, Cómo esta transformación, en el fondo también como esa metamorfosis, hablando del último contagio que hicimos, ¿cierto? sí, Esta metamorfosis también tú la ves, está muy bonito, desde incluso antes de la propuesta de los propios contagios, ¿cierto? sí, Y tú lo has visto como espectador, en cierto sentido, como mm, de afuera. sí, ¿A qué se te invitó? Porque tú ahora hablaste de escribano. Cuéntanos un mm, poco a qué se te invitó a participar dentro de los contagios. ¿Cuál es ese vínculo? Porque está eso mm, de espectador, pero ahora cuéntame, ¿no?, un poco de tu relación con los contagios mismos, ya participando en ellos. mm. Bueno, de espectador es una palabra muy limitada porque es como que uno estuviera pasivo, ¿no es cierto? Pero, digamos, el contagio a los espectadores, entre comillas, los sometía a igual a una afectación más radical, porque estar, por ejemplo, en un espacio cerrado, en una performance donde uno apenas puede moverse, está como demasiado implicado en la escena de la performance. Y sobre todo por esta cualidad que tienen los contagios de que el arte se va haciendo ahí, la performance, ¿no? Se va sucediendo ahí, entonces uno está como en un espacio estético inseguro, digamos, ¿no? ¿Ah? Está bueno. Entonces, en cualquier momento te afecta, ¿ya? Está Y bonito. entonces saltar de eso a después ya como involucrarse, claro, ahí fue como más distinto porque eh, yo había ido digiriendo estas experiencias y ustedes me piden que dé cuenta de testimonio, también en una situación de riesgo, en el sentido de que ese testimonio tiene que ser comparecido en una escena, digamos, ¿no? ¿No? Tengo que comparecer con mi testimonio en una escena donde también mi testimonio es transformado por la alteridad, digamos, actuante, ¿no? Por la música, por el coro, por los otros participantes, eh, los otros participantes incluso llamados como espectadores también, ¿no? Transforma tu testimonio. ¿No? Y, claro, el producto final es como un poder siempre estar como enriqueciendo tu mapa cultural, pues, o sea, ¿no? El ampliar, modificar fronteras, nunca, fronteras inestables de lo estético, de lo cultural, del ámbito del espectador o el ámbito del performer, eso de que sea inestable esa frontera, es muy interesante. Está bueno. Entonces, en el fondo a ti sí te invitó a ser cronista, ¿cierto? Que Ujú, en el fondo estás de observante en un momento ujú, y después pasa a ser, porque nuestra idea como esta figura del cronista está más ligada, en cierto sentido, a un registro que no es el registro que hoy día estamos acostumbrados a tener, ¿cierto? El registro de ujú. grabación, de la técnica, en cierto sentido, Sí, el documento. eh, según Benjamin, como sacada del aura, ¿cierto? Que sin esa problemática, sino que más bien con una
como un registro pasado por tu como experiencia, ¿cierto? Y a ir como mm, relatando a modo antiguo como este cronista de los viajes o mm, de este modo, de este asunto. Y cuéntanos un mm. poco, qué contaste en ese momento? ¿Qué contaste? ¿Cómo aproximadamente? Bueno, fundamentalmente me había tocado comparecer con mi testimonio acerca del contagio anterior que se estaba dando en un, eh, se llamaba el Jardín de las Ruinas o algo así, o el del, ¿no? Ruinas para el jardín. Ruinas para el Jardín, ¿no? Pero que era en un contexto de despedida, ¿no? De alguien que estaba partiendo de este mundo, digamos, ¿no? Implicado también en los contagios. Y era un referente, David, ¿no? Y, y Juan Castillo, por otro lado, también, ¿no? Eh, porque me tocó comparecer justo en el contagio que también tenía que ver con la despedida de Juan Castillo, que también estaba implicado en los contagios. ¿Sí? ¿No? Un contagio Eh, anterior. claro, entonces, y esos dos últimos contagios que versaban sobre, para mí fueron como de la melancolía al duelo, ¿no? Y, y donde de alguna manera había dos momentos ahí. Uno era esta performance con contrabajo, como en una camilla ahí, manipulando, sacándole los últimos extractores de vida, digamos, ¿no? A manos de los músicos. Y después en este escenario, en la techumbre del taller, ¿no? Inclinado, digamos, precipitado, ¿no? Todo escenario es un lugar donde se precipitan acontecimientos, ¿no? Y con este telón en la noche que lo batía el viento, ¿no? Para mí fue como el umbral, ¿no? El telón del umbral de la vida y la muerte también, ¿no? Y eh, yo creo que desde el punto de vista de los contenidos de esos contagios, eh, el telón de la vida y la muerte también es otro tabú, ¿no? Que demarca constantemente nuestra cartografía cultural, y yo creo que este contagio estaba como eh, cambiando sus fronteras, ¿no? ¿No? Unidos Volviendo por eso. una vez más, eh, redibujando las fronteras de ese mapa de la vida y la muerte, ¿no? Y, Ahora que lo nombras, es mm, interesante pensándolo de nuevo, porque este ciclo de contagios, que fue el año pasado y este, mm, fue marcado por ese acontecimiento, ¿cierto? Que fue la sí, muerte de uno de los miembros, o sea, de un familiar, un sí, familiar muy cercano a los miembros acá de Punto Espora. mm, Eh, y es interesante porque en el fondo es la muerte la que en un primera instancia, entendiendo la pandemia, ¿cierto? mm, También nos hace como separarnos y alejarnos y ponernos guantes, hacernos mm, escépticos o asépticos o mm, todas esas plastificaciones en el fondo para no contagiarnos. Y, y a medida que fuimos haciendo los contagios, nos atravesó el acontecimiento de la muerte sí, y en cierto sentido como que esa misma muerte que en un primer momento nos estaba separando, como no nos podemos tocar porque nos mm, podemos morir, mm, ahora esa misma muerte nos estaba haciendo mezclando y confundirnos más, como esa quitada de límites, ¿cierto? claro, Es interesante eso que pasó, que es muy performático, muy real, claro, muy de acontecimiento, que esa claro, muerte que nos hace separarnos en un momento, la propuesta del contagio nos obliga a, mm, en su contrario, a quitarnos todo plástico y atravesar ese umbral propio incluso de la muerte. claro, por eso digo que es como una reterritorialización, ¿no? Del lugar que la muerte ocupa en la biografía de cada uno, ¿no? Eh, y colocarla, digamos, como un hecho propio de la vida, digamos, ¿no? Y de la vida del artista, ¿no? Eh, Absolutamente. el otro
punto que estaba en mi testimonio era, aparte de estas disquisiciones eh, acerca del duelo y melancolía, ¿no? Que un poco el mundo del psicoanálisis los tiene como tópicos ahí, ¿no? Era la figura de Francisco, digamos, como El beso. en su taller de obras, ¿no? Eh, a propósito de que eh, estos personajes que partían también eran artistas como Francisco, tenían cada uno su taller de obras, ¿no? Y eh, el umbral de la muerte sería como ampliar el taller, ¿no? O sea, cruzar el umbral significa como eh, una ampliación del taller de obras, poder seguir obrando si tu biografía, digamos, alcanza cierto nivel de autorrealización y de alguna manera fructifica en el entorno, ¿no? Sigue obrando, ¿no? O sea, muchos artistas, su obra trasciende el momento de su muerte y de alguna manera sigue obrando en nosotros, ¿no? Eh, si leemos un poema de Breton, por ejemplo, de Rimbaud, ¿no? Todavía vive, o sea, sigue obrando, ¿no? Entonces, la propuesta de el considerar el cruce del umbral de David y de Juan Castillo, ¿no? De Jolie y Juan Castillo, me pareció que era como una ampliación del taller de obras, ¿no? Y, eh, y yo creo que todo artista tiene ese como desafío de ampliar su taller, ¿no? Eh, y, y el otro personaje que estaba en mi testimonio, bueno, era Steiner, que se cumplían 100 años de su partida también, y que murió en su taller de obras, digamos, ¿no? Sí, sus últimos días los pasó en el taller de obras y al cuidado de su eh, colega, doctora, digamos, que también se fue a instalar al taller de obras para estar al cuidado de su paciente, digamos, ¿no? Y me parecían que eran como el gesto del cuidador supera el tabú del contagio, digamos, ¿no? Sí, todo cuidador siempre se somete, digamos, al efecto, sea de una patología de transmisión, ¿no? O de otro estado, digamos, mórbido, te va a afectar, digamos, ¿no? Entonces, la figura del cuidador en el- en- también es un personaje que aparece ahí Está bonito. en esta reterritorialización de los personajes de la comedia de la vida, digamos, ¿no? Es como volver a esa palabra de lo inseguro, en cierto sentido, como todo es una invitación, creo yo, siempre, o toda obra, en cierto sentido, cuando es una obra como que busca Mm, algo, mm. es una invitación a lo inseguro, a, Claro, no hay nada, no hay nada, no hay nada garantizado, digamos, ¿no? y que en el fondo eso que tú estás enfrentándote, tienes que estar dispuesto a que te afecte, por lo tanto, a aceptar esa inseguridad. Porque yo, Claro, hospedar a un moribundo implica un montón de incertezas, no sabes cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Cuánto tiempo y energía te va a demandar. mm, Es un huésped que se aloja bajo tu cuidado, que no te dice, oye, me quedo hasta tal día, ¿no? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ese era, digamos, también estaba ahí en la poética del contagio, eso. wow, Eh, está fuerte eso, porque en el fondo te obliga a ponerte en un espacio que no te entregas en el fondo, una hospitalidad radical, pues claro. radical, un ¿Eh? hospital. Una hospitalidad radical, ¿no? Como ¿Y cómo también crees tú habla. que eso lo logra, si es que se logra,
¿Cómo crees que se logró, si se logra en estos contagios? Si es que Mm, porque estás proponiendo esto del umbral, sí, ¿cómo se logra, es una pregunta abierta, puede que mm. no, esta hospitalidad radical? Si es que se logra, ¿qué situación tú Eh, recuerdas? bueno, la primera, la que cité de Avisal, que era compartir con la diferencia en un plano estético de iguales, digamos. O sea, no estábamos, ustedes no estaban como artistas terapeutas, que sería un lugar de poder, ¿no? Absolutamente. Eh, ¿No? Estaban abiertos a quiénes son esos sujetos, digamos, ¿no? Y cada uno era diferente, a pesar de que tenían de alguna manera podría ser un grupo monosintomático, pero ustedes estaban abiertos a cada uno de ellos, el- incluso gente que no se comunicaba, ¿no? Y ustedes sufrieron una afección, renunciaron a un montón de cosas por esos sujetos, digamos, por el encuentro con esos sujetos. Y yo creo que eso ustedes lo replicaron de alguna manera más sustentable, por usar una palabra provisoria, Es en los cierto, contagios. porque me acuerdo de eso, porque ese concierto que no fue, ¿Sí? fue una performance, ¿cierto? Sí, Que trabajamos con jóvenes en situación de discapacidad, ya de que sí. muchos de ellos incluso sin lenguaje, Mm, fue un acto de sangre absoluto. O sea, después de eso fue una obra que yo, si la pienso, yo no sé si la podría hacer de nuevo. no, claro. En cuanto que es como, no nos dimos cuenta en dónde estábamos caminando. Es como lo que tú dices de cuando uno se enfrenta a cuidar un muerto en cierto Sí, sentido, un mm, moribundo, sí, es que tú no sabes hasta dónde va a durar y literalmente eso nos pasó. O sea, claro. estábamos en un momento en donde yo me entregué y Mm. estábamos en esa situación donde estábamos en el medio, y de hecho construimos un escenario en medio de la butaca, en Sí, donde me acuerdo. entregados. A media altura, sí. Exactamente, estamos entregados a lo que ocurriera ahí. Mm, Y eso fue muy, muy sí, extremo, desangrante en sí, cierto sentido. Y por eso sí. está bueno lo que tú dices, que después los contagios son una réplica de esa situación, pero ya no, o sea, pero más medida, más, Más sustentable, claro. Mm. buena la palabra, más O sustentable, sea, no por- desangrante. claro, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es como exponerse al efecto de la alteridad, Mm. ¿no? La hospitalidad sería como lo mismo, ¿no? Exponerme al efecto de la alteridad, ¿sí? Abierto, así, ¿no? Que me transforme. En el fondo también eso está en el manifiesto antropofágico, ¿no? De manera más vanguardista, ¿no? Pero eh, romper el tabú de la alteridad, digamos, ¿no? Y cómo, o sea, esta ya es una pregunta, porque esto me pasó porque varios alumnos míos también fueron voluntariamente incluso Mm, a estos contagios. mm, Y lo interesante que eso que tú dices, muchos lo vivieron también. mm, ¿Ya? Y son personajes que no tienen relación en su mayoría con el arte, ni la mm. vanguardia, ni la literatura, ni nada de esto que estamos hablando, sino que lograron entrar en esa situación, incluso aunque no estuviesen dispuestos a entrar, ¿se entiende? Entonces, Sí, sí, sí. creo que hay algo que no, quizás podríamos conversarlo, que no sé qué puede llegar a ser como tan técnico, pero creo que hay algo técnico que permite que eso ocurra. ¿Se entiende, no? Hay algo de la situación, quizás los tiempos. Ahora ayúdame a pensarlo contigo, no sé, ¿Algo en el oficio, dices tú? no lo sé. Algo de Ah, eso que ocurrió en los contagios, mm, que lo que tú dices, porque lo que tú estás diciendo es que uno está dispuesto a hospedar a otro, aunque eso otro te transforme sí, radicalmente, ¿cierto? Pero uno sí. tiene que estar dispuesto a eso. Lo que pasaba acá es que incluso aunque haya alguien que incluso podía ser no estar dispuesto, Ujú. ocurría algo que terminaba estando dispuesto, ¿se entiende, no? Sí, sí, sí. Es que nunca venimos, pienso, nunca venimos dispuestos. Ya, Como nunca estamos dispuestos, sino que la alteridad principia por disponernos. me gusta. ¿Ya? Como, por ejemplo, no, yo Estoy de acuerdo. escribí, me acuerdo, para la fundación del colegio Waldorf de Viña, eh, que se llama Escuela Libre del Sur, a propósito del sur como un lugar
el sur cósmico, de celeste, digamos, no tiene una estrella como la del norte, por ejemplo, un lugar vacío ahí. Claro, no Y entonces hemos venido aquí al sur, todas estas almas, ¿no? Algunas como pueblos originarios, otras como invasores, o lo que sea, ¿no? Otros como inmigrantes arrancando. Todas estas almas hemos venido acá al sur, ¿ya? Y no estábamos dispuestos, pero el sur nos transformó para que nos dispusiéramos a percibir el sur como sur, ¿sí? No teníamos el órgano para percibir el sur como territorio estético, en fin, ¿no? Sin embargo, la potencia del sur nos dispuso lentamente, nos fue transformando, para que de repente nos diéramos cuenta, porque eh, como occidentales, ¿no? Tendemos siempre a hacer del sur como una sucursal del norte nomás, ¿no? Sin embargo, aquí en el sur hay una potencia, entonces es lo mismo. Eh, yo no estoy dispuesto para la neurodiversidad o para la diferencia. Sin embargo, se te- si ya me deslizo un poco, esa alteridad me transforma y me empieza a disponer lentamente, ¿no? Me resisto. Hay una cosa que se llama resistencia, sí, ¿no? Resistencia micropolítica y macropolítica también, ¿no? Eh, es difícil levantar un proyecto cultural en el orden actual, ¿no? Entonces se resiste por fuera, pero también uno mismo se resiste a cambiar, a, digamos, a recartografiar tu mapa cultural y psíquico, etcétera, ¿no? Todo el tiempo estamos resistiendo. Pero el único acto realmente como fructífero para mantener en dinamismo el potencial creativo de todo ser humano es someterse, creo, a la diferencia, a la alteridad. Por eso la figura de Francisco es tan fuerte, todavía vigente, digamos, en ese sentido, ¿no? Eh, y así, un montón de ejemplos culturales, ¿no? Entonces yo creo que estos contagios, aun cuando todavía se han mantenido como en un giro de gente, yo creo que la semana pasada fue salir, ¿no? vamos a hablar. Eh, pero o sea, en general a veces uno se topa con el mismo grupo de gente, pero poco a poco, ¿no? Esto de que aparezcan visitantes, artistas, escritores, distintos músicos y que hagan una música que no es la de ellos, no es un programa eh, discográfico, ¿no? En que viene la música envasada, sino que es una Un música que programa de se hace. autor en el fondo. Claro, no, 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 es una partitura para el contacto con la alteridad, ¿no? Ah, bueno. El- 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 con el... Y yo creo que es la fuerza espiritual del otro yo el que nos mantiene en un dinamismo constante de fronteras no rígidas, ¿no? Eh, Quizá- Quizás ahora pensándolo con lo que tú dices, hay algo de que es como que uno percibe la inseguridad en cierto sentido, porque en el fondo cuando uno va a un concierto de autor, sí, uno va a ver per- problemáticas cerradas en cierto sentido, por mucho que sean claro, improvisaciones, por mucho que sea un jazz, sí, cierto sentido, o sea, como que uno va y uno sabe a lo que va, por mucho que sea un concierto de jazz donde haya una improvisación clara, pero está eso dentro de esa zona de confort en cierto sentido. A ver, ahí sí que me sigues como... sí, 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 perfecto. Eh, pero cuando uno invita, porque la gracia de los contagios es que uno está invitando a distintos autores y Mm, autoras a no ser una obra de ellos, sino que más bien a proponer una otra cosa. Y en esa otra sí, cosa uno no está en su zona de seguridad. claro, no, 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 no es la autoría la que se convoca, sino es otra cosa, pues, es totalmente distinto. Claro, lo que pasa es que con el arte siempre hay que estar atento porque eh, la modernidad capitalística mundial, ¿no? Eh,
ha forzado a confinar la creatividad en el campo del arte y se la ha arrebatado a todos los individuos y las comunidades, digamos, ¿no? Y la ponemos en un paquete fetichista, ¿no? Para su venta, Ujú. o como pieza de folclore, o como pieza de vanguardia, con lo que sea, O, ¿no? o todo. Incluso el jazz, ya como que uno va a un concierto de jazz y más o menos, ¿no? Va a ver la interpretación de la performance original, digamos, ¿no? Claro. De, qué sé yo, cualquiera, ¿no? Da al autor, da lo mismo. Da lo mismo el autor, ¿no? Entonces, pero si esos intérpretes no agregan, no se conectan con esa parte esencial, ¿ya? Va a ser como una reproducción de una foto, no es lo mismo, ¿no? O con el cadáver. Y la gracia de los contagios yo creo que es la vitalidad que han tenido, que tienen. Yo creo que la propuesta va en que eh, no se... no, no, no se trance con la vitalidad de la creación, digamos, ¿no? ¿Sí? Es una obra única, ocurre ahí, ¿no? Tiene antecedentes, sí, claro, sí. Y collage que llegan también, en fin. Pero, pero yo creo que la gracia es que es algo que nos conecta con una capacidad humana que hemos perdido, o sea, que es la capacidad de crear eh, eh, todo el tiempo, ¿no? Entonces, creamos comunidades, creamos territorios culturales, recreamos cosas, todo. O sea, se nos hemos endosado, hemos hecho un negocio, digamos, con el mal, yo creo, ¿no? En el sentido de, eh, ya, te regalo mi creatividad, digamos, ¿no? A cambio de. A cambio de, claro, de la seguridad social, no sé, Sí, de de todo. un par de valores de un traje que me pongo, de identidad cultural, y soy, eh, y me pongo etiquetas, ¿no? Pero en el fondo yo dejo de ser creador y soy un consumidor de arte nomás, pues, ¿no? ¿No? Y hoy día mucho del campo del arte, por más que la gente está lleno de artistas que hacen creación y todo, pero también están como en la misma parada eh, sometedora, sumisa, digamos, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Entonces, soy bien crítico, así, pero digamos, lo que digo no es solo yo, digamos, creo que mi contacto reciente con las obras de Guattari, Sueli Rolnik, las últimas, eh, eh, un poco son como luces de alerta, así, de que, no sé, para mí justifican este tipo de instancias culturales, pues, de traspaso de los tabúes, del contagio, ¿no? De la alteridad, digamos, del contacto eh, aséptico con la alteridad, ¿no es cierto? Es, Me encanta. eh, creo que, y tenemos estamos peleando con una pulsión contemporánea de la frontera, digamos, ¿no? Hay algunos psicoanalistas contemporáneos que hablan de que la libido se habría movido desde el centro del individuo hacia la periferia, hacia la piel, hacia la frontera, ¿no? Levantamos muros, volvimos a levantar muros una y otra vez, ¿no? Claro. Para separarnos del otro, ¿no? Para Ya. deportarlo, ¿no? Volvemos a las deportaciones, a los muros. Y los artistas tenemos que, para algo estudiamos historia del arte, porque tenemos que ser interpelados por eso, ¿no? Eh, y entonces el contagio en ese sentido es como bien radical como propuesta, ¿no? De alguna manera sería como una matriz, un género quizás artístico, estético, posible para todos los seres humanos. Eh,
y a todo evento, en cualquier territorio, ¿no? Eh, que se contagie se contagie, digamos, el chileno con el mapuche, se contagie, ¿no? Y el- el- es aceptar en cierto sentido que eso ha sido la fórmula siempre. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, no sé, cómo se estudiaba antes, sí, a la media o donde sea, se estudiaba copiando. En el fondo, copiando en sentido de robar aquello que, y dejo claro. que eso otro entre en mí. Comiéndome lo otro. Exactamente. O sea, Y de hecho nosotros también hicimos un contagio hace tiempo, que era justo en el periodo de estallido social, ya, y estaba toda la problemática del saqueo, ¿cierto? De sí. esta situación del saqueo. Y una de las obras que hicimos fue, obviamente, yo saqueando a Bach, ¿cierto? Y la Ah, obra se llamaba Saqueo. Y mm, obviamente era una cita, y es lo que como mm. erudición uno le llama cita, ¿cierto? Que yo robo Sí, una sí, cita y la como y la devuelvo, ¿cierto? Y es lo mismo que sí, estamos viendo en el supermercado, en donde robaban el supermercado, se comían y después devolvían con piedra o lo que sea. Pero es interesante esa problemática que nosotros como modernidad, o más bien posmodernidad, hemos como tratado de implementar esa figura séptica ante todo, ante todo. sí, pues, Y sin embargo, la academia lo único que hace es comerse todas las situaciones para devolverlas de otra manera. claro. Y aceptar esa situación. Y como humano, como ser humano, estamos en ese Mm. juego. Claro, así es. Yo creo que además también el contagio en el contexto de la ciudad abierta ha sido Abierto. como un puerto abierto, ¿no? ¿No? Una ciudad que quizás no estaba tan abierta. Claro, o estaba abierta, digamos, con unas puertas, digamos, conocidas, ¿no? O para conocidos, más Claro. bien, ¿no? ¿No? Y en O cambio, iniciados. el contagio... ¿Ah? O iniciados. Claro, bueno, el que cruza el que está habilitado para cruzar una frontera de alguna manera es alguien que ha sido iniciado por el que, ¿no? Tú cuentas con la visa, tú tienes pasaporte, ¿no? Entonces, el contagio es una experiencia portuaria, digamos, de puerta, más abierta, Me gusta la eh, palabra, portuaria. ¿no? Como ¿no? Siempre, la modernidad ha tenido estos virajes de cerrar los puertos, abrir los puertos, ¿no? Eh, y, y en el fondo, claro, es una puerta abierta, ¿no? Porque ha ido gente que viene de otros campos y, y también distintos, no sé, gente de a pie, estudiantes, vecinos, Sí, profesores de otras escuelas, ¿no? Intelectuales de otros ámbitos, no sé, músicos y lo más radical, este grupo de jóvenes de Quintero, ¿no? Con su sí. discapacidad intelectual, digamos, Neurodivergente. neurodivergente, ¿no? Y, y que yo me imagino así, porque no podemos acceder como a la parte más consciente de esos sujetos, ¿no? Pero a nivel trascendente, ¿no? Inconsciente o espiritual, como queramos llamar, esas, esos individuos que seguramente los han percibido ustedes, ¿no? Y de alguna manera han llevado su impulso espiritual ahí al taller, ¿no? Y lo han podido desenvolver, ¿no? Absolutamente. Eh, Bueno, y lo mismo en esa performance, concierto ahí en la sala de Duoc. pasó algo ahí. También, claro, yo creo que el contagio, no sé, quizás como que logró reunir a dos generaciones muy distantes, a, eh, a dos talleres, uno en el sur y el otro cerca de la Laponia, el taller de Juan Castillo, digamos, ¿no?
y que fueron a hacer un programa también de performance en algunas partes de Chile, ¿no? Exactamente. Claro, en el fondo fue llevar esta misma matriz estética de la alteridad, ¿no? De un arte hecho con el otro a otras partes. No sé, fue muy, me encuentro muy interesante. Eh, que no solamente era la obra del artista y como la vida separada, no, implicó que, que la biografía de Juan Castillo se resolvió justo en el trayecto de todo ese vínculo, ¿no? Y son cosas así como muy interesantes desde el punto de vista cultural, eh, psiquiátrico, eh, eh, en fin, escatológico también, ¿no? Como, eh, Qué interesante porque en el fondo nosotros lo que hemos intentado hacer siempre no es un concierto, porque de hecho, si bien esto es para el fondo de la música, ¿cierto? mm, Nosotros hemos estado también justo buscando ese límite de que no es un concierto lo que uno va a ver. Si bien es con música, si bien como la matriz general tiende mm, a como, sí, hay música de por medio, pero está siempre esa problemática que mezcla las situaciones. No podríamos decir, no, si esto es música, o esto, porque también hay una problemática visual, también hay una problemática de performance, también hay una mm, problemática poética, literaria. mm. Entonces está en ese plano, y por eso quizás Juan Castillo también, que lo trae, también nos sirve, como que nosotros también lo comimos de mucho, nos sirvió Claro, para entender esta problemática real de este mezclarse. Y yo creo que Juan era un personaje que estaba siempre buscando eso. yo creo que él tenía un... Sí, su oficio se proyectaba al otro, a lo otro, ¿no? Siempre. ¿Mm? Bueno, te devuelvo tu imagen, es radicalmente esa, Claro, claro, claro. ¿Mm? que en el fondo Eh, la comí, es muy bonito ese te devuelvo, ¿cierto? sí, Me comí tu imagen y te la sí, devuelvo, ¿cierto? Transformada en este juego. Está bonito. claro. No había Tu pensado de esa imagen me transfiguró, ¿no? Y, y- y yo te comparto después ¿no? El resultado de eso, no sé. claro. Y de hecho, en ese contagio que hicimos ahí con el homenaje a Juan, justo estuvimos trabajando con la idea de los fantasmas. Estos Claro, sí, rostros que se proyectaban en este cubo gigante que hizo más encima David Joly, ¿cierto? ya. O sea, era el sustento de David Joly que estaba muerto, Mm, que recién muerto, y sosteniendo en estas telas los rostros, el rostro de Juan, pero en un rostro de Juan también como fantasmagórico, ¿cierto? mm. Con esta música, y terminábamos finalmente quemando un Te devuelvo tu imagen, Sí, eh, sí, que era el gran gesto de Juan. Entonces, sí. había algo también incluso medio ritual. Ay, que- Bueno, claro, sí, tiene el, el, el- el ritual, claro, no estamos en las épocas de los ritos ya, pero el ritual tiene, digamos, como eh, esa cosa esencial de la performance del arte, porque que la vitalidad, ¿no? Que Artaud le llama la crueldad, digamos, pero es la vitalidad, ¿no? Eh, o el poder sobre la vida sería como la cosa artodiana, ¿no? El poder del sacrificio, ¿no? Ahí en el acto. Pero eh, en la vitalidad, digamos, me interesa más, ¿no? Como por eso, eh, y esa vitalidad que trasciende el umbral de la vida y la muerte, eh, eh, por, se fueron dando las cosas, o que trasciende lo que entendemos como conciencia, ¿no? Como mapa de la conciencia, ¿no? Una cartografía de lo que llamamos conciencia, Me gusta, y yo creo que trabajar con la neurodivergencia, por ejemplo, en términos artísticos, subvierte ese mapa de lo que llamamos conciencia, esa frontera de lo que llamamos conciencia, absolutamente. ¿no? No sé, pues yo creo que a todos los que participan en el contagio, que van como de a pie ahí con el calor de su cuerpo, ¿no? Yo creo que salen distintos, ¿no? Algo,
no son los mismos. ¿No? No son los No he mismos. contagiado. Claro, claro, esa sería como la idea, ¿no? Como, Está bueno. en el fondo, pero es un contagio que no se identifica con la muerte, sino que con la vida. En ese sentido, Francisco eh, logra eso, ¿no? Como con su gesto, no se identifica con la patología del leproso, sino con la vida del leproso. Por eso Entonces, por eso le es capaz de darle el beso sin miedo, digamos, ¿no? claro, Porque él ve la vida donde hay muerte, digamos, donde nosotros vemos muerte. vemos el término nosotros en el fondo. Sí, vemos cadáveres nomás. Está bonito. Y Me gustó. Gracias, querido. ya pues, Tremenda conversa. sí, No, no me esperaba que íbamos a llegar para allá. Me encantó, weón. De hecho, sí, claro. hay que Claro, repetir. pero la comenzamos el otro día Sí, en, po. en la tertulia post, en el tercer tiempo De la metamorfosis. de la metamorfosis, sí, que otro tópico, sí, buenos títulos también. Sí, Sí. Tremendo, tremendo. Muchas gracias por tu bien, ya visita. pues. Eh, y seguiremos contagiándonos, po. Esa es la idea. Claro, claro, sí, Esa es súper, la idea. Ya, ya pues, querido. Voy a cortar acá la grabación. dale, ya, muchos cariños.